Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de tu podcast, Mi Voz se Escucha de Mundo Mágico. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Ella es Andrea Sánchez, psicóloga. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, por el espacio a Mundo Mágico. Bueno, hoy estaremos hablando de algo muy interesante que es la comunicación de los 0 a los 3 años. Es un tema muy importante, algo que debemos tener muy en cuenta tanto los padres como las personas que tienen niños a cargo. Y para abrir este tema tan interesante, vamos a empezar hablando, ¿existe, Andrea, un rango de edad en el que un niño debe empezar a hablar? Sí, es correcto. Ya tenemos unos parámetros establecidos en los que nosotros nos vamos dando cuenta si un desarrollo del lenguaje está dentro del establecido o si hay alguna señal de alerta. En este caso, los niños deben de empezar con sus palabras a partir del año, pero existen dos etapas, la prelingüística y la lingüística. Es decir, que un niño desde los 0 empieza con comunicación, pero a los 3, 4 meses empieza con balbuceo, que eso también es muy importante, y a partir de los 12 meses aproximadamente es cuando deben de empezar con sus primeras palabras. Es decir, que es muy importante tener en cuenta este rango de edad para así determinar si hay algún problema cognitivo o algo que se deba intervenir médicamente o neurológicamente, ¿verdad? Sí, nosotros como terapeutas del lenguaje nos basamos referente a la edad y con las palabras o la cantidad de palabras que debería de ya tener el niño, y ahí nosotros nos podemos dar cuenta si existe algún tipo de desfase o algún tipo de alarma que debamos de atender. Ok, bueno, ¿cuál es la mejor forma de estimular el lenguaje y la habilidad comunicativa en un niño? La mejor forma, yo siempre le platico a mis papás, que es la cotidianidad. Es decir, muchos piensan que asistir a un consultorio, ahí cuando ya existe alguna complicación, pero la vida cotidiana es lo que estimula a los niños. El que los papás hablen directamente con los niños parecerá como algo curioso de repetir, de decir, háblale a tu hijo, pero en realidad es que muchas veces tenemos papás que pasan desapercibido el estar narrando el día a día con sus peques, y eso hace que es precisamente la estimulación más efectiva que hay para los niños, su cotidianidad, y que sea a través de sus padres o de su familiar. Ok, o sea que es muy importante que en todas esas actividades diarias, tanto de padres como cuidadores, por ejemplo, si están comiendo, se les diga qué están comiendo, si están realizando una actividad, qué actividad están realizando, digamos, vamos a correr. Bueno, esto usualmente muchos padres lo hacen de pronto, digámoslo, por inercia, pero bueno, es muy importante ahondar en este tema, digamos, esta pelota es roja, vamos a correr hacia la derecha, esas cosas. ¿Consideras tú que influyen en la forma de ellos desarrollarse comunicativamente? Totalmente, totalmente. Y de hecho, justo estos ejemplos que tú manejas, pero uno creería que narramos este tipo de experiencia de la vida cuando los niños son un poquito más grandes, es decir, a partir de año y medio, 2 años, 3 años, pero en realidad es que esto se debería implementar desde que nacen los niños, es decir, desde que yo estoy dando pecho, desde que yo le estoy dando su bibi, hay que fomentar la interacción que se tenga con el pequeño y decirle, te voy a dar de comer de mi leche, tienes hambre, estás llorando porque tu pañal está sucio, voy a cambiarte tu pañal. Entonces, es una comunicación. Ahora sí que para eso no hay una edad de que al año ya le tengo que narrar su vida. No, eso es algo como muy instintivo y se debería de implementar desde que nace. Entre más nosotros le vamos narrando, vamos a ir al parque, vamos a ver el cielo, que el cielo es azul, vamos a jugar al columpio, se hace adelante y atrás. Entonces ahí explotamos un montón vocabulario, comprensión del vocabulario, el seguimiento de indicaciones. Son un sinfín de habilidades que se desarrollan a través de la narración de su cotidianidad. Qué bonito todo este proceso. ¿Y cómo puede un padre o bueno, un cuidador en este caso también? Porque hay niños que permanecen la mayor parte de su tiempo con un cuidador que también realiza una labor muy importante. ¿Cómo podría un padre o un cuidador identificar si su hijo o el niño se está desarrollando correctamente en su habilidad para comunicarse? Esa es una pregunta muy buena porque yo que estoy dentro del área nos ha tocado muchas veces
papás que a lo mejor llegan un poquito tarde a la valoración pensando en que es normal que no me hable a los 2 años, es normal que al año no me siga indicaciones. Entonces ahí yo creo que sí es muy importante identificar los hitos del desarrollo, que es tal cual a qué edad debería de hacer qué cosas, cuáles son sus logros referentes a su edad para que nosotros podamos entender si el niño tiene un correcto desarrollo, en este caso, pues en su lenguaje y en su comunicación, pero prácticamente sería si al año no ha empezado con palabras, es un promedio de 5 palabras al año, mamá, papá, agua, coca, leche, lo que sea, pero ya debería de existir palabras al año. Si a los 2 años no te sigue indicaciones, si a los 2 años no te usa frases como mamá, dame, papá, quiero leche, Nina, quiero el pan, o sea, empezar a utilizar estas frases, pero yo lo que más les recomiendo a los papás es que se echen un clavado a buscar cuáles son los hitos del desarrollo y que salen bien rápido en internet, a qué edad, qué debe de tener en su lenguaje y lo pueden ir checando. O en dado caso, si tienen una duda o una preocupación más específica, acercarse con un profesional en el área. Ok. Bueno, ¿y cuáles son esas cosas que se deben evitar para no retrasar ese desarrollo comunicativo en un niño? Obviamente, así como hay aspectos que se pueden implementar para ayudar al avance y a que la parte comunicativa del niño se desarrolle efectivamente, también hay cosas que se deben evitar para no entorpecer ese desarrollo, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuáles son esas cosas? Qué bueno que llegaste hasta este punto porque a mí me encanta decirle a los papás justo estas cosas. A veces nos enfocamos en tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, pero no comentamos qué son las cosas que nos están entorpeciendo el desarrollo. Primero, y el número uno, yo creo que ya lo han escuchado mucho, pero se hace demasiado hincapié por la importancia que esto tiene, el uso de pantallas. Un niño no debería de tener acceso a las pantallas hasta los 3 años. Es decir, o sea, todo nuestro proceso de lenguaje madurativo, cognitivo, se ve entorpecido por el tiempo excesivo que están en las pantallas y por la sobreestimulación del tipo de contenido que se ve. Entonces, lo número uno, yo les recomendaría lo menos que puedan exponer a sus hijos a pantallas, principalmente no por el hecho de que lo que estén viendo, sino porque están dejando de hacer muchas otras cosas que ellos deberían de estar logrando a su edad. Es decir, están sentados viendo una pantalla en vez de estar corriendo, saltando, desarrollándose psicomotrizmente, desarrollando coordinación, desarrollando tolerancia a la frustración. Son un sinfín de habilidades que se están perdiendo por el tiempo que se está poniendo la pantalla. Eso por un lado. Por el otro lado, recalco mucho esta parte de que los papás hablen con sus hijos, porque me ha pasado mucho que los papás, pues ya vivimos en una vida rápida y rutinaria, en el que si me voy a subir al carro, agarro al niño rápido, lo subo al carro, tengo prisa, voy pensando en me hace falta la fruta, tengo que llegar aquí, y solamente traemos a los pequeños como un objeto agregado a nosotros. Entonces, aprovechar esos momentos de compañía con él para irle platicando, mira, vamos en el carro, te puse tu cinturón, vamos a ir a buscar fruta, vamos a buscar el plátano, a ver si te lo encuentras, es amarillo. Aprovechar estos momentos, pues sí, ¿no? Para generar esta estimulación. Entonces, lo que no deberíamos de hacer es guardar silencio. Lo más que puedas, platicar con tu hijo, eso nos va a ayudar muchísimo. Creo que, bueno, ahorita se me viene mucho a la mente estas dos partes, sobre todo dándole mucha importancia a lo de la pantalla, que agregando a esto, ahorita hay un término que no es médico, pero es muy coloquial para las personas que trabajamos en esto, que se le está llamando autismo digital. Es decir, existen ciertas características similares a las que tendría un niño con autismo real, en su condición real, pero este tipo de comportamientos y de conductas
se están presentando por las pantallas, no porque en realidad tenga una condición del espectro autista. Entonces, muchos papás también se me preocupan porque ya pensamos que hay alguna condición de alteración en el neurodesarrollo y en realidad son las pantallas las que nos están llevando a este tipo de, pues sí, de conductas y de comportamientos. Mira que tienes mucha razón porque más que todo en la actualidad donde la tecnología tú sabes que avanza muchísimo y todo el tiempo se está renovando y todo el tiempo sale un celular nuevo, la tablet nueva, que tiene esto de más, que tiene más resolución y tantas cosas. Y tristemente ahora es muy común ver en Navidad, por ejemplo, ya no se regala de pronto tanto un carrito a un niño, sino una tablet o un celular. Y es muy importante que tengamos esto en cuenta porque aunque es una buena herramienta, porque sí es una buena herramienta, a una edad inapropiada puede causar daños. Mira lo que tú estás mencionando. ¿Cómo se llama? El Autismo digital. autismo digital. Es impresionante que el uso inadecuado de la tecnología a una temprana edad pueda causar una enfermedad, pues, que con la que el niño no vino. Así que también yo escuchaba hace un tiempo a alguien que decía, quítale la tablet o el celular a un niño y tendrás un niño que no tiene o no tiene recursos que hacer. Cuando nosotros le quitamos la tablet o el celular a un niño o el computador, el juego, bueno, lo que sea digital, lo estamos obligando a que cree, a que sea creativo, a que piense en qué jugar, en qué me invento. De ahí donde salió en las épocas pasadas el escondite, la lleva, bueno, se llama de diferentes formas en los países, pero ¿qué más? Que jugaban a la casita y bueno, y tantas cosas que se inventaban o se inventan los niños. Así que como padres y como cuidadores debemos también darles esa oportunidad y no privarlos de ser niños, porque si bien es cierto, la etapa de niños es muy corta y pasa volando, y cuando uno lo vive, se da cuenta que realmente esa etapa pasa volando y que ellos puedan esa etapa aprovecharla siendo niños, no de pronto sumergiéndose en un mundo como es el digital, que lo que está haciendo es causarles un daño y privándolos de la posibilidad de ser creativos, porque cuando tú le das una pelota a un niño o le permites ir al parque, montarse en un columpio, el niño está siendo creativo, está aprendiendo a resolver problemas, a interactuar con el ambiente, con otros niños, más que con las pantallas son habilidades que no se desarrollan y se ven reflejadas en un adulto. Entonces, muy importante esto que acabas de mencionar, que lo tengamos muy, muy en cuenta, porque todos queremos niños sanos y todos queremos que se desarrollen correctamente. Así que la tecnología hay que darle un manejo adecuado, papás, cuidadores, un manejo adecuado y más bien prestarles una pelota, un carro, que su mente está abierta para eso. Así que me gusta, ¿ibas a decir algo? Sí, nada más quisiera agregar dos cositas antes de pasar a la siguiente pregunta, porque creo que sí es bien importante nada más especificar que el término de autismo digital no es que le vaya a dar la enfermedad al peque, no es que, o sea, no es una enfermedad, es una condición, pero no es que lo vaya a tener, sino que visiblemente son como conductas similares, no es que lo esté desarrollando, pero son conductas similares, ¿sale? Eso por un lado. Por el otro lado, me encantó esta parte que dices de la creatividad y me hiciste acordarme de un punto clave en la cuestión de comunicación y de lenguaje, que es permitir el aburrimiento. Estamos viviendo en un momento en el que queremos todo el rato los niños estén haciendo cosas y divertidos y entretenidos para que no llore, para que no se me salga de control, etcétera, pero se están matando los momentos de aburrimiento y esto a la par nos está matando también la creatividad, nos está bajando la tolerancia a la frustración, nos está bajando el imaginar y decir, bueno, tengo un palo solo para jugar, ¿qué voy a hacer con este palo? Entonces, como que como adultos buscamos darles a los niños ya todo hecho, diviértete con este juego, el juego prácticamente juega solo en sí mismo, el niño nomás tiene que estar picando un botón, cuando en realidad un buen juego es cuando el niño tiene esta participación de bajar el carrito o de manipular el objeto como tal y que no nada más tenga que picar un botón y que el juego haga todo en sí. Entonces, son este tipo de herramientas también que podemos
ir cuidando para ir fomentando y desarrollando más el lenguaje de nuestros peques. Muchas gracias, Andrea, por ese punto tan importante, lo que nos lleva al siguiente punto, que es en qué se diferencia la comunicación y el lenguaje de un niño de 0 meses a la de un niño de 3 años. Claramente son dos edades muy diferentes y cada uno tiene un proceso comunicativo diferente. ¿En qué se diferencian? Ok, primeramente, ¿en qué se diferencia primero un lenguaje y la comunicación? Vamos a empezar desde ahí para después en poder entender la diferencia por edades. El lenguaje es la capacidad innata que como seres humanos tenemos de comunicarnos, es decir, el lenguaje es nuestra capacidad y la comunicación es la forma que yo transmito una información. Entonces, ahí llegamos al punto de la pregunta. La comunicación en un niño de 0 meses, que está recién nacido, incluso hasta los 6, 7, 8 meses, es no verbal. Su comunicación es no verbal. Entonces, no significa, por el hecho de no tener palabras, no significa que no esté comunicando. Los bebés desde que nace comunican a través del llanto y este llanto tiene intensidad, tiene incluso hasta sonidos específicos cuando es un dolor o cuando es solo incomodidad del pañal, etcétera. Se comunican a través del llanto, se comunican a través de la mirada, es decir, se les queda viendo mucho rato a los objetos como tratando de decir, mamá, voltea, eso me interesa, ¿qué es? ¿Qué hay? ¿Cómo se mueve? Entonces se comunican a través de la mirada. Otra área que a mí me fascina y que en esta parte yo estoy certificada es en la comunicación de señas en los niños, en los bebés. Entonces, cuando tú enseñas esta forma de comunicación a los niños, al momento de no tener palabras para decir agua, pero sí tiene su seña de agua, te comunica con su seña y no pasa nada que no tenga su palabra, ya la adquirirá en su etapa de edad que le corresponde, ¿no? Eso por un lado, los bebés se comunican con llanto, con la vista, con señas, o incluso hay otros peques que ya empiezan como a jalar a sus cuidadores, le llevan la manita a los objetos, te señalan, ese es un punto también muy importante de la comunicación. Y por el otro lado, cuando ya pasamos a esta etapa lingüística, que es donde empiezan a escucharse las palabras, ahí es cuando empiezan los niños a utilizar su repertorio verbal y empiezan con sus palabras, pan, leche, empiezan con palabras aisladas y conforme a los 2, 3 años empiezan con la formulación de oraciones. Mamá, quiero agua, papá, quiero dormir, me duele la panza. Entonces ya empiezan con estas oraciones. Aquí en esta etapa donde ya tenemos la cuestión del habla, deberíamos de abonar más en la expansión del vocabulario. Es decir, tenemos incluso como en adultos, somos muchos a decir, pásame esa cosa o esto de aquí y no verbalizamos el nombre del objeto como tal. Así tenemos niños también. Que no se saben el nombre correcto del objeto y ahí como adultos debemos estar, repite y repite, tú quieres el vaso de leche, tú quieres el plato blanco con el pan. Entonces, ahí abonar a la amplitud de su vocabulario. Esas serían como a grandes rasgos la diferencia de un bebé que se comunica, que no tiene palabras, pero sí comunica a través del llanto, de la vista, de señas, de señalar, jalar, llevar la mano, y un niño ya en etapa verbal, lingüística, utiliza sus palabras a través de palabras aisladas, oraciones, etcétera. O sea que es muy importante tener en cuenta porque existe un tabú, yo creo que tú también lo has escuchado, referente a que a los bebés cuando lloran, hay muchos más que todo como las personas de las generaciones anteriores, no déjenlos llorar, que aprenda. O sea que debemos tener eso en cuenta porque si un niño, un bebé está llorando, nos quiere comunicar algo, no tiene otra forma de hacerlo. Y como adultos es irresponsable de nuestra parte, no, que llore, que aprenda y pues muchas veces un bebé que lo dejan llorar se calma, no necesariamente porque no es que ya aprendió la lección y que no llore, simplemente entendió que llora, que por más que llore nadie lo va a venir a atender. Y una vez escuchaba, tú eres psicóloga, escuchaba de un psicólogo que mencionaba
que no es porque el niño, como mencionaba anteriormente, no aprendió su lección, es un bebé y está tratando de comunicar algo, sino que entendió y eso psicológicamente lo almacena de que por más que quiera comunicarlo, nadie lo va a venir a atender. Y eso también se guarda, digámoslo así, en la memoria del bebé o del niño y eso influye en un adulto más adelante. Totalmente. Y yo creo que esto es algo, este espacio que ustedes tienen es muy bonito para llegar a más familias, a justo llegar a esta conciencia, porque sí, claro, anteriormente se tenía esa la idea, pero a raíz de lo que se vio, que lo que esto puede llegar a provocar, porque las personas tenemos memoria desde que nacemos, que no nos acordemos es otra cosa, pero tenemos memoria inconsciente, tenemos esta parte en la que muchas veces no sabemos de dónde sale, pero hay algo que en mi vida adulta salió a través de mi infancia. Entonces, esta parte tal cual tú como la dices, el llanto, un niño no tiene poder de manipulación hasta los 7, 8 años. O sea, es un proceso neurológico complejo que muchas veces los papás piensan que lo están haciendo como para molestar o para manipular a los padres, etcétera. Un niño no tiene esa capacidad. Si llora es porque hay algo, ya sea un dolor, aparte que los bebés no tienen el dolor específico, es decir, no les duele su panza, es un dolor general. O sea, puede ser que esté centrado en la panza, pero es un malestar general. Entonces, si está llorando es porque hay algo que nos está queriendo comunicar. Y justamente esta parte que tú dices de si nosotros no hacemos caso a ese llanto, a ese llamado que nos está haciendo, aprende, pero aprende a que no va a haber alguien que satisface sus necesidades básicas, porque así como hay necesidades alimenticias de cuidado y todo, los seres humanos tenemos sí o sí necesidades emocionales. Entonces, justo esta parte es la que se empieza a romper de decir, oye, pues sí me das bibi, pero no vienes cuando te llamo. Es una necesidad emocional también básica en las personas. Entonces, me da mucho gusto que cada vez esté como esta conciencia de respetar esa parte, sobre todo en los bebés, porque sí hay repercusiones en un futuro. Acabas de mencionar algo muy importante porque se tiende a pensar, no, es que quiere manipular o quiere molestar. Lo que tú acabas de decir es muy importante para que los papás y los cuidadores que están viendo este video tengan esto en cuenta y siempre y sepan que cuando el niño llora es porque algo necesita, algo quiere comunicar y algo me está queriendo pedir. No porque no es que todo lo pide llorando, no, es su forma de comunicar porque aún no habla como tú y yo que somos adultos lo hacemos. Así que prestemos atención a esto porque así podremos atender a las necesidades del niño, sea hijo o el niño que tenemos a cargo en el momento que lo requiere. Hablemos del tabú sobre comparar el proceso de cada niño en su proceso de hablar. Creo que es algo que la gente tiene la tendencia a comparar. No, es que mi hijo tiene 6 meses y ya habló. Tú mencionabas al inicio de esta conversación que hay un rango de edad, pero también es cierto de que cada niño tiene su proceso, así como cada adulto y cada persona es un mundo diferente y tiene su proceso y no por eso está mal. Entonces, me gustaría que habláramos un poco sobre ese tabú de comparar el proceso comunicativo de cada niño, de que no es, no, mi hijo habló a los 6 meses y el tuyo tiene 7 y no ha hablado, está mal, tiene un problema, está retrasado. Entonces, me gustaría que ahondáramos un poquito en este tema. Sí, es bien interesante esta parte porque tenemos dos procesos. Existen los procesos individuales y los procesos universales. Los procesos individuales tienen mucha implicación desde la cultura, el lugar en donde vives, tu familia, la forma en que tu familia se comunica, tu sociedad, o sea, ese proceso que me hace a mí un individuo parte de sociedad desde diferentes áreas, ¿no? Pero también tenemos los procesos universales, que está por el otro lado, que así vives en China, en Estados Unidos o en Argentina, los niños empiezan a hablar al año. Entonces, es una línea muy delgada entre la que no deberíamos comparar con otros niños, pero sí se debe de comparar contra los hitos del desarrollo de una persona normal, tal cual.
Entonces, yo siempre trato de ser muy consciente con mis papás de, número uno, comparar en el lenguaje, en la psicomotricidad, en lo que tú quieras, no es favorable para nadie. A nadie nos gusta que nos estén comparando. Entonces, ahí cuidar mucho por el tema emocional, más que nada, las comparaciones entre hermanitos, ¿no? Es que ella fue mucho más lista porque habló o caminó al año y su hermano a los 2 años y no hablaba nada y no quería, era un flojo, etcétera, ¿no? Comparar por el hecho de comparar es agresivo emocionalmente hacia los niños. Pero por otro lado, yo sí considero que deberíamos compararlos en la cuestión de procesos universales, no contra el otro individuo en sí, sino, es decir, ¿qué me dice la teoría que mi hijo ya debería de lograr a esta edad? Porque justo cuando nosotros como cuidadores y papás tenemos esta conciencia de estar pendientes de que, oye, mi hijo debería de haber gateado a los de 6 a 9 meses, pero ya está al año y no gatea y no se para y no camina. No, pero déjalo, cada quien tiene su propio proceso. Ahí es donde podemos caer a poder impedir un sano desarrollo en el niño porque no estamos atentos a lo que ya debería de lograr conforme a su edad. En este caso, en el lenguaje, por eso les comentaba, o sea, un niño comienza a hablar a partir del año con 5 palabras promedio, hay niños que van a tener más, hay niños que puedan tener 3, pero el promedio son 5 palabras a los 12 meses, son 50 palabras al año y medio, 2 años, entonces son justamente esta tablita, por así llamarla, en la que tú debes de checar, oye, mi peque tiene 6 meses, ¿qué logros están en esta área? Así viva en China, en Estados Unidos, en Argentina, en México, donde viva por seres humanos, deberíamos de lograr esto. Que ya existen los procesos individuales que hacen que se pueda retrasar a lo mejor un mes o adelantar un mes, pero eso ya es una cuestión un poquito más individual. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta, sí o sí, es que hay procesos individuales que nos guste o no, los niños deben de estar cumpliendo ciertos requisitos a ciertas edades. Entonces, me gustaría que la gente que nos escucha, nada más hacer este tipo de conciencia de, ok, no comparar, pero sí estar muy atentos y verificar qué es lo que debe de lograr conforme a su edad, porque ahí podemos prevenir muchísimas cosas si me doy cuenta a tiempo, intervengo a tiempo, estimulo a tiempo, a que yo lo deje porque, es que es su proceso y si él quiere hablar a los 3 años, que hable a los 3 años. Entonces, cada vez, en vez de ya ser solo un problema de habla, que no me habla, ya va a ser un problema de lectoescritura porque ya se atrasó todo el proceso. Entonces ahí sí es bien importante, es una línea delgada, pero crear esta conciencia de que hay procesos que se tienen que lograr sí o sí a cierta edad. Es muy importante tener esto que acabas de decir en cuenta y la mejor forma es poderle pedir al pediatra que les regale una tabla, lo que tú dices, la tabla universal de los logros o las actividades que debe desarrollar según su edad, para que así cada papá o cada cuidador lo pueda tener en cuenta y no caer en el error de compararlo con el vecino, ni de tampoco de pronto desentenderse del proceso comunicativo de su hijo o del niño que tiene a cargo. La mejor forma es conseguirse esa tablita y estar pendiente de su desarrollo, la edad, y lo que tú mencionabas anteriormente, ¿no? Que tiene 6 meses, a esta edad ya tiene que hacer esto, 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 lo dice la regla universal. Tener esto muy en cuenta. ¿Y cuáles son los errores más frecuentes a la hora de enseñarle a un niño a hablar? Ok, yo creo que como papás a lo mejor y cuidadores también, yo lo entiendo porque yo antes de saber esto, la verdad es que también lo aplicaba, es que, por ejemplo, si un peque me está queriendo pedir algo y me lo está señalando nada más y me lo está jalando, y no te lo voy a dar hasta que me lo digas. Celular. A ver, dímelo. Y no te lo voy a dar hasta que me lo digas. Entonces, esto
muchas veces los niños no es que quieran hablar, no es que sean flojos para hablar, es que simplemente algo está pasando que no le está pudiendo hablar. Es una cuestión más de no poder, más a que no quiera. Porque a veces sí me dicen los papás como, no, es que aquí no quiere, pero nada más llegamos a algún lugar o el otro día sí me lo dijo. Pues es que el proceso del lenguaje no es lineal. Hay veces en los que sí va a poder, hay veces en los que no va a poder, pero muchas veces no es una cuestión de voluntad. Hay pues también una línea delgadita entre los límites que se tengan en casa y no, pero creo que ese sería uno de los principales errores, que los frustramos de que hasta que me lo digas te lo doy, y están muy insistentes en que diga y que diga y que diga la palabra. La otra sería que cuando estamos enseñando a hablar, enseñemos solamente por palabras, es decir, nada más decir vaso, agua, celular, cuando la forma de hablar, la forma de enseñar el lenguaje es la forma en la que tú también como adulto lo hablas. Es decir, el vaso es azul, sirve para tomar agua. En vez de solamente aislar la palabra y solo decir vaso, vaso, vaso. Quiero que digas vaso. Entonces, no es quiero que digas vaso, es quiero que comprendas primero que toda la estructura, porque los niños primero generan comprensión antes de la expresión verbal. Entonces, si yo le estoy repitiendo, el vaso sirve para tomar, el plato está en la alacena, esta generación de oraciones que a veces como papás solamente nos centramos en di dona, di vela, di flor, y la palabra aislada como tal. Creo que esas serían como de los principales errores al momento de estar estimulando un lenguaje en casa. Me parece muy importante eso que acabas de decir y para que los papás y cuidadores lo tengan en cuenta, para que no caigamos en este error que, como tú decías, es muy frecuente. De pronto no pensar que los niños piensan como un adulto. Por ejemplo, si no digo tal cosa es porque no la quiero decir. Realmente en un niño funciona de manera diferente y debemos como quitarnos el pensar, o sea, pensar desde nuestra mente de adulto y que el niño acciona desde mi mente de adulto cuando él tiene un mundo muy diferente y de pronto con unos procesos muy diferentes al mío como adulto. Muchas gracias, Andrea, por todos esos consejos muy interesantes. Sé que hoy los papás y cuidadores han aprendido muchísimo. Yo también he aprendido muchísimo y me gustaría que pudiéramos cerrar con un consejo para todos los padres y cuidadores en el proceso de comunicación, en el proceso de lenguaje de los niños. Ok, no, pues al contrario, muchas gracias a usted por el espacio, a ustedes, audiencia, por escuchar. Yo nada más les aconsejaría estar muy pendientes de la edad y de lo que se debe desarrollar, y tampoco agobiarnos tanto porque vivimos en un mundo sobreinformado. Hay información por todos lados y muchas veces suele pasar que puede ser una información no muy verdadera. Entonces, lo mejor que pueden hacer en su casa es hablar con sus peques, contarles cuentos, hablar naturalmente con ellos, es decir, en oraciones, generar esta interacción y conexión con ellos, verlo a los ojos, platicarle viendo su cara. Si está el niño haciendo su tarea y yo en el teléfono sentado al lado de él, simplemente con el hecho de estar viendo cómo está haciendo su tarea o estar viendo cómo juega, eso genera interacción y eso es lenguaje también, que a veces no nada más es el hecho de hablar, hablar, hablar. El lenguaje es mucho más allá de solo decir palabras. Entonces yo nada más les invitaría a ser un poquito más conscientes al momento de estar presentes cuando están con sus peques, que eso les va a ayudar muchísimo para la estimulación del lenguaje. Muchas gracias, Andrea. Ha sido un tema muy interesante. Muy feliz de haberte tenido en este podcast, en este episodio. Muchísimas gracias por tu compañía. Gracias a toda la audiencia de Mi Voz Escucha de Mundo Mágico. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Gracias.